Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor, hoy en este viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, para pedir al Espíritu que venga siempre en ayuda de nuestra debilidad y nos ayude a confrontarnos con esta palabra de vida y ser fuertes en el anuncio de la misma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor: si no me obedecéis cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia y escuchando las palabras de mis siervos los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo, y a esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo 68. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. La Torá, los profetas y el templo son tres pilares fundamentales que le dan identidad de pueblo elegido por Dios y nación santa al pueblo de Israel, y que deberán permanecer siempre unidos, bajo pena de muerte, para quien ose atentar contra uno de ellos. Razón por la cual encontramos en la primera lectura la amenaza de muerte al profeta por ser fiel a la palabra amenazante que ha recibido de Yahvé para ser anunciada en el templo. Ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mando decirles. No dejes ni una sola. Y como vemos también en los evangelios, fueron estas precisamente las acusaciones y la pena de muerte de Jesús
a quien le endilgan traición y blasfemia contra la ley, los profetas y el templo. Pero la acusación que hoy hace esta palabra de Dios que hemos proclamado es que hemos sido sordos e infieles a esa palabra bajo la disculpa de un culto vacío e inocuo que no convierte el corazón y que no deja que Dios reine y obre como el Señor del cielo y de la tierra. El culto a la palabra se ha convertido para el pueblo de Israel en su propia maldición y castigo, pues no se busca el bien de Dios, sino el propio bienestar y las ganancias mezquinas y el egoísmo personales. La misión del profeta es ser fiel al anuncio de la palabra que invita a la conversión, es decir, al cambio de mentalidad, a la manera corrupta como se aprovecha de la fe, el culto y la palabra, que no transforma la vida ni da paso a la fidelidad a Dios. En Deuteronomio 6, 4, 9 Dios manda: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. San Pablo mismo lo enseña en 2 Timoteo 4:2. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Jesús, antes de subir al cielo, deja como mandato a esa iglesia naciente, representada en los apóstoles, en Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. De todo esto nos quedan unas preguntas. ¿Qué tanto buscamos ser fieles nosotros a esa palabra de vida que hemos recibido y con la cual nos han enseñado a relacionarnos con Dios? ¿Qué importancia le damos a esa palabra y qué tan frecuentemente leemos, meditamos, escuchamos esa palabra que va indicando el camino verdadero que conduce a Dios? El miércoles escuchábamos al profeta Jeremías decir: cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Con qué vehemencia y fidelidad enseñamos a nuestros hijos, familiares y amigos el amor y la necesidad de esa palabra que con la fuerza del Espíritu nos ayuda a vivir cada momento de la vida y a saber llevar en la esperanza las adversidades cotidianas. Muchos hombres y mujeres han convertido su vida después de haber escuchado alguna palabra proclamada y anunciada con fidelidad y contundencia. Dios es palabra y nos envió su palabra en su Hijo Jesucristo, porque su deseo y su proyecto es la conversión del corazón, es hacer siempre nuevas todas las cosas. De ahí que Dios siempre entable con el hombre un diálogo de salvación. Por eso nosotros, por el bautismo, hemos nacido por esa palabra a una vida nueva y nos hemos revestido del hombre nuevo, Jesucristo, muerto y resucitado, como dice San Pablo, para vivir ya no como hombres movidos por las pasiones de la carne, como son la envidia, la codicia, que es el origen de todos los males, como dice Pablo a Timoteo, la moda, la superficialidad, la vanagloria, la infidelidad, la soberbia, el egoísmo, etc., sino más bien movidos por la fuerza del Espíritu que nos impulsa a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y Jesús agrega con toda la mente, y amar al prójimo como a sí mismo.
Por eso hoy, en las condiciones actuales que vivimos, en medio de tantas palabras y propuestas engañosas con apariencia de bien, de felicidad, de progreso, de liberación, como el aborto, la eutanasia, el libre desarrollo de la personalidad, nuevas formas de familia y matrimonio, la ideología de género, cultos y maneras de vivir la fe o relacionarse con Dios, como el yoga, mantras, espiritualidades orientales, agnosticismo, indiferencia religiosa, ateísmo práctico, etc. El cristiano está llamado, como el profeta Jeremías o como Jesús en el Evangelio, a costa de su propia vida, a mantenerse fiel a esa palabra, a la cual hemos prometido fidelidad, no obstante nuestra debilidad e inconstancia, pues Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón y el deseo de ser constantes y perseverantes, como dice San Pablo en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Ciertamente no es fácil permanecer fiel ante un mundo que con tantas argucias y mentiras se propone justificar una felicidad y realización del hombre y su libertad sin la necesidad de Dios y su palabra, que se convierten más bien en un obstáculo y escollo para los mezquinos intereses como aquellos que denunció el profeta Jeremías y todos los profetas y el mismo Jesús, por quien sufrió la muerte afrentosa en la cruz, por su coherencia y fidelidad a la palabra de Dios, que eran su alimento y su fuerza. De ahí que necesitemos siempre dos cosas que el mismo Jesús recomienda a sus discípulos: velad y orad, porque el espíritu es pronto y la carne es débil. Y necesitamos la conversión permanente que nos mantiene siempre en el proyecto de Dios, que no es otro que ofrecer siempre su salvación, aunque muchas veces con su palabra tenga que sacudirnos e incomodarnos. Necesitamos pues pedir al Espíritu que venga en ayuda de nuestra debilidad, pues nos veremos siempre tentados a sucumbir al engaño y bagatelas que nos ofrece el mundo. Por eso Jesús, que sabe a qué se tendrán que enfrentar los apóstoles y la iglesia después de su partida, los conforta en la última cena. En Juan 16:33 dice: os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El cristiano no puede ser el hombre del miedo, porque como dice San Pablo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. El cristiano debe ser, al contrario, el hombre decidido y audaz, pues debe ser consciente que la vida verdadera y la felicidad plena no está en este mundo que pasa con su belleza y sus riquezas, sino en Dios, para quien hemos sido creados y amados con un amor incondicional. Pidamos a la Santísima Virgen María que como ella podamos también nosotros mantenernos fieles y firmes a la palabra que hemos recibido y nos ha hecho verdaderos hijos de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.